El sábado por la mañana se dio a conocer la liberación de aproximadamente 18 personas de un total de 39 que habían sido secuestradas el día anterior, viernes, en diversos puntos de Culiacán, en diferentes puntos de Culiacán, Sinaloa. Según los reportes, fue en las primeras horas del viernes, 22 de marzo cuando grupos de hombres armados irrumpieron de manera violenta en varias zonas de Culiacán y Badiraguato, llevándose consigo a familias de Marina y Guardia que, Nacional, al parecer, en conjunto con las corporaciones locales puntos de Culiacán y Badiraguato, en donde levantaron a Este acontecimiento desató una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades, lo que resultó en una intensa movilización de fuerzas federales y locales en la región. Fue durante la madrugada Los de hechos este 22 de comenzaron a marzo, tomar forma en la madrugada, cuando los grupos armados ejecutaron sus operaciones de manera coordinada, irrumpiendo en hogares y llevándose a sus víctimas sin que se tuviera claridad inmediata sobre los mataron motivos a familias específicos enteras, detrás de estos presuntamente secuestros masivos. relacionadas con Aureliano Culiacán, Guzmán, una ciudad alias que El Guano. históricamente ha sido escenario de tensiones relacionadas con el crimen organizado, se vio sacudida nuevamente por este episodio de violencia. Por su parte, Badiraguato, un de marzo, municipio vecino cuando conocido grupos por ser armados una de irrumpieron en figuras distintos prominentes del puntos, narcotráfico, también fue blanco de estas incursiones, lo que incrementó la percepción de una escalada en el conflicto entre facciones criminales. Ante la gravedad de la situación, locales. las autoridades mexicanas Debido a esto, no tardaron el en gobierno reaccionar. lo anterior El Ejército provocó una Mexicano, fuerte movilización la del Secretaría de Ejército Marina y la Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría en de colaboración con las corporaciones policíacas locales, desplegaron un operativo masivo para atender la emergencia. La magnitud del despliegue fue notable. El gobierno federal locales. decidió enviar al menos Debido 2 a esto, batallones de el fuerzas gobierno especiales, integrados por más de 600 elementos altamente capacitados, quienes llegaron a la zona con el respaldo de helicópteros artillados. Estos recursos aéreos, equipados en diferentes con armamento puntos de pesado, Culiacán, Sinaloa. sobrevolaron Culiacán y sus alrededores como parte de las labores de búsqueda y rescate de las personas que habían sido privadas de su libertad. El objetivo principal de este operativo era claro: mataron a localizar familias las víctimas enteras, y garantizar su presuntamente regreso a salvo. relacionadas con Aureliano Las Guzmán, primeras noticias alias El Guano. esperanzadoras llegaron durante la mañana del sábado, 23 de marzo, cuando se informó que al menos 18 de las personas secuestradas habían sido liberadas. Aunque no se especificaron de Marina y las Guardia circunstancias Nacional, exactas de su en liberación, conjunto si con las fueron corporaciones abandonadas por sus locales. captores o rescatadas mediante intervención directa de las fuerzas de seguridad. Este avance representó un alivio parcial en medio de la crisis. El gobierno del estado de Sinaloa emitió un comunicado. Fue durante la oficial en el que madrugada de afirmó este 22 que, de tras marzo, estas liberaciones, únicamente faltaban 7 personas por ser localizadas. Sin embargo, esta cifra generó cierta controversia, ya que algunos medios locales y fuentes independientes lo anterior manejaron provocó números una fuerte distintos, movilización del sugiriendo que el Ejército conteo Mexicano, oficial podría no Secretaría reflejar la totalidad de los afectados. Para contextualizar los acontecimientos, es importante mencionar que, apenas unas horas antes de que ocurrieran estos secuestros masivos de en marzo, Badiraguato, cuando se grupos registró un armados enfrentamiento irrumpieron en armado entre distintos civiles puntos en esa misma localidad. Este choque dejó un saldo trágico de 3 personas fallecidas, 2 de las cuales fueron encontradas con la cabeza mutilada, un acto que denota el distintos nivel puntos de de brutalidad Culiacán y alcanzado en la Badiraguato, región. en donde levantaron En a la escena del enfrentamiento, las autoridades descubrieron varios vehículos incendiados, reducidos a cenizas, lo que evidenciaba la intensidad del choque. Además, El Guano. se halló un mensaje escrito, Lo anterior provocó una presuntamente fuerte firmado por movilización del sicarios al Ejército servicio de Mexicano, Aureliano Guzmán, Secretaría El de Guano, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible conexión entre este incidente y los secuestros posteriores. La presencia de este mensaje no pasó desapercibida. locales. Las autoridades Debido lo a esto, interpretaron como el una gobierno señal de que los eventos podrían estar relacionados con disputas internas dentro del crimen organizado, particularmente entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa, una organización que ha dominado el tráfico en diferentes de drogas puntos en la de región Culiacán, durante Sinaloa. décadas. Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido señalado como una figura influyente en este entorno, y su nombre resurgió con fuerza en medio de los de reportes sobre marzo, los secuestros. cuando grupos armados Aunque irrumpieron no se en ha distintos confirmado puntos oficialmente que él estuviera detrás de los levantamientos o del enfrentamiento en Badiraguato, la mención de su alias en el mensaje encontrado sugiere que su influencia, o al menos su reputación, sigue siendo un factor en la dinámica criminal de Sinaloa. La respuesta del gobierno federal al envío de refuerzos no solo buscaba rescatar a las víctimas, sino también enviar un mensaje de firmeza en frente al diferentes puntos de recrudecimiento Culiacán, de la violencia. Sinaloa. Los helicópteros artillados, por ejemplo,
No solo cumplían una función operativa, sino que también representaban una muestra de poder destinada a disuadir a los grupos criminales de Marina y continuar con sus Guardia acciones. Nacional, en conjunto con las Asimismo, corporaciones la locales coordinación puntos de las fuerzas Culiacán y federales las Badiraguato, locales en reflejó donde un esfuerzo levantaron a por contener una situación que amenazaba con salirse de control, especialmente en un estado como Sinaloa, donde la línea entre la autoridad y el crimen organizado a veces parece difuminarse. Fue durante la madrugada de este 22 de La marzo, incertidumbre persistía. Aunque la liberación de las 18 personas fue un paso positivo, las familias de quienes aún permanecían desaparecidos continuaban viviendo momentos de mataron a angustia. familias enteras, Las autoridades, presuntamente por su relacionadas parte, con Aureliano intensificaron las Guzmán, operaciones de alias El búsqueda, Guano, peinando tanto zonas urbanas de Culiacán como áreas rurales de Badiraguato, donde el terreno accidentado y la presencia de comunidades aisladas complicaban las labores. de marzo, Los medios de cuando comunicación grupos armados locales, irrumpieron en mientras tanto, distintos puntos mantenían una cobertura constante, informando sobre rumores y versiones extraoficiales que a menudo contradecían los reportes del gobierno estatal. Este episodio en Sinaloa no locales. es un hecho aislado, Debido sino a parte esto, de una el serie de gobierno, eventos que han marcado lo la anterior región en provocó los una últimos fuerte años. movilización del La ejército violencia mexicano, ligada al narcotráfico Secretaría ha de dejado una huella profunda en la vida cotidiana de sus habitantes, quienes a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado entre grupos rivales o entre estos y las fuerzas del orden. Los locales. secuestros masivos, como Debido lo a ocurrido esto, el 22 de el marzo, gobierno son un recordatorio de la fragilidad del control gubernamental en ciertas zonas y de la capacidad de los grupos criminales para desafiar abiertamente a las instituciones. En resumen, en lo diferentes sucedido puntos entre de el viernes y Culiacán, el sábado Sinaloa. en Culiacán y Badiraguato expuso, una vez más, las complejidades de la lucha contra el crimen organizado en México. La liberación de las 18 personas trajo algo de alivio, pero la mataron a familias desaparición de al enteras, menos 7 más presuntamente mantuvo la tensión en relacionadas el con aire. Aureliano Guzmán, El alias enfrentamiento El previo en Guano, Badiraguato, con sus víctimas decapitadas y vehículos calcinados, añadió un matiz aún más sombrío a la narrativa. Mientras las fuerzas especiales continuaban su despliegue de en los Marina y Guardia helicópteros que entraban Nacional, al cielo, en la conjunto población con de las Sinaloa corporaciones esperaba locales. respuestas, justicia y, sobre todo, un respiro en medio de una tormenta que parece no tener fin. A medida que las horas transcurrían, la sociedad civil en Culiacán y Badiraguato comenzó Fue a durante la organizarse madrugada para de este exigir mayor 22 de claridad marzo, y acción por parte de las autoridades. Vecinos de las zonas afectadas, junto con colectivos de derechos humanos, alzaron la voz para pedir que se investigaran a fondo las circunstancias de los secuestros y se lo anterior garantizara la provocó una seguridad de fuerte las movilización comunidades del ejército vulnerables. mexicano, Algunos Secretaría de habitantes expresaron su frustración por la aparente impunidad con la que operan los grupos armados, mientras que otros señalaron la necesidad de una estrategia más integral que vaya más allá de los operativos marzo, militares, cuando grupos abordando armados las raíces irrumpieron en sociales y distintos económicas puntos que alimentan el ciclo de violencia en la región. Esta presión ciudadana, aunque incipiente, reflejó el hartazgo de una población que, pese a convivir con el temor, distintos se niega a puntos de resignarse Culiacán y por completo Badiraguato, ante la en adversidad. donde levantaron a familias